El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado es una herramienta con la que se ejecutan las políticas de cualquier país. Su financiamiento es diverso y en cada lugar se acopla a las necesidades de cada entidad, y se divide de la siguiente manera. El 73% de ingresos se basa en tributación, es decir, los impuestos principalmente del valor agregado IVA y el impuesto sobre la renta ISR. El 15% proviene de desembolsos externos, es decir, préstamos. El actual presupuesto se encuentra dentro del límite crítico internacional, que establece no superar el 40% del nivel de endeudamiento. Otro porcentaje lo define los ingresos no tributarios, un 6% de divisas por explotación petrolera, y el otro 6% proviene de endeudamiento interno o colocación de bonos del Tesoro. El anteproyecto del presupuesto presentado el pasado 2 de septiembre por el Ministerio de Finanzas al Congreso de la República asciende a 59.347 millones. De no aprobarse antes del 30 de noviembre, el próximo gobierno deberá utilizar el del 2011, de 56.800 millones. Con respecto al 2011 estamos planteando 59.347 millones. Quiere decir que hay un incremento en función de lo que estamos planteando como techos presupuestarios en función del crecimiento de la economía. El planteamiento de 59.347 millones para 2012, según del CID, cumple con las expectativas de crecimiento económico nacional del 3.7%. Además de cumplir con normas internacionales, como mantener déficit presupuestarios adecuados. Durante 2010 se tuvo un déficit del 3.4%, que en su mayoría correspondía a reconstrucción, mientras que en 2011 se mantuvo en un 2.9%, derivado de los controles del gasto y las contenciones. Para 2012 se tendrá un déficit del 2.5%, derivado del aumento de recaudación tributaria, haciendo mejoras en las metas del Fondo Monetario Internacional, lo que permitirá que el país mejore las calificaciones a nivel mundial. Se dijo en un principio que era necesario un presupuesto de 81.000 millones de quetzales. ¿Por qué no se planteó? Pero no se puede, sería irresponsable plantear un presupuesto de 80.000 millones, un poco más de 80.000 millones, dado que no se tienen las fuentes de financiamiento que puedan financiar esos 80.000 millones. Entonces, en la seriedad que le corresponde al Ministerio de Finanzas como gestor de las finanzas públicas, es plantear un presupuesto adecuado al nivel de crecimiento económico que tenemos. ¿Qué es necesario para aumentar a esa cantidad del presupuesto? Si se mejora la carga tributaria, si se toma en consideración la aprobación de la ley antievasión, si se toma en consideración las iniciativas que estamos planteando o que vamos a plantear ante el Congreso de la República para actualizar algunos de los impuestos específicos, si eso mejora, el presupuesto es cambiante. Si hay mejores ingresos, seguramente se puede ampliar el presupuesto. ¿Cuáles son los ministerios claves en el presupuesto? Guarda relación también con que son los 5 ministerios que tienen una mayor carga y demanda de recursos, ¿no? Ellos son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el FONAPAS, el Ministerio de Salud Pública. O sea, todos ellos son los presupuestos mayoritarios y son en donde debemos de esforzarnos para tener mejores controles. Hablemos del Ministerio de Salud. Para 2011 contó con un presupuesto de 4.119.6 millones de quetzales, y para 2012 asciende a 4.329.6 millones de quetzales. Se dice que un 70% se destina al pago de salarios. ¿Es de esta manera? Por ello se esforzó el Ministerio de Salud Pública en dejar financiado la totalidad de su presupuesto de personal, especialmente en la parte hospitalaria, porque hay que tener clara relación con el hecho de que se creció bastante en el tema de los CAPS y todas las unidades que se crearon a nivel departamental, pues ello necesita recurso humano que es médico, paramédico y enfermería. Si no se tiene ese recurso, se tendrían que cerrar esos centros. Entonces, el incremento en el Ministerio de Salud Pública más que todo va en ello. El Ministerio de Gobernación tenía en 2011 3.274.7 millones. Para 2012 le fueron asignados 3.648 millones. ¿Por qué? Mire, se está cubriendo una parte de lo que es la reforma policial. Y la reforma policial pues requiere recursos específicamente en la parte de nóminas y planillas para el tema de lo que son la Policía Nacional Civil. Se requiere equipamiento y se requiere otra serie de recursos que para el Ministerio de Gobernación pues son claves. Tiene más recursos de lo que teníamos este año y este año se ha logrado trabajar adecuadamente en el Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Comunicaciones contaba en 2011 con 5.559.1 millones de quetzales y para 2012
¿Se plantea un presupuesto similar? El Ministerio de Comunicaciones, a diferencia de este año 2011, contó con 1.200 millones derivados de los bonos de reconstrucción. Estos bonos de reconstrucción que estaban destinados para ejecutarse en el 2010, pues no se ejecutaron en el 2010, y lo que se hizo fue ampliar el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones en el 2011 con esos 1.200 millones más. Por ello se palpa como que tiene menos presupuesto, pero realmente a lo que había sido aprobado por el Congreso está más o menos en el mismo nivel. Educación. En 2011 contaba con 9.357 millones de quetzales, pero en 2012 contará con... El presupuesto para el 2012 está rebasando los 11.000 millones. O sea, es el presupuesto más fuerte que ha tenido en los últimos 8 años o 15 años el Ministerio de Educación. El requerimiento del Consejo Nacional de Educación es de 15.000 millones. Nos acercamos bastante a esos 15.000 millones, comparado como ha venido, que tenían como 9.000, 8.000 millones, en algunos casos hasta 7.000. Nos hemos acercado bastante y hemos tratado de que quede financiada la totalidad de la nómina de maestros para el año entrante. ¿Cuál es la importancia que se le da al presupuesto del Ministerio de Agricultura? El país necesita mejorar ostensiblemente el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Si bien es cierto, nosotros estamos dejando una asignación que ya los coloca más o menos en los 898 millones, para los 1.500 millones que ellos pidieron estamos distantes. Pero sí estamos mucho mejor a los 6.000 millones que teníamos en el año 2011. ¿Qué pasaría si el Congreso no aprueba el presupuesto de 2012? Habría necesidad de hacer un montón de movimientos presupuestarios, eso sí. Pero el Congreso de la República tendría que seguir aprobando los préstamos que tiene en cartera, que todavía tiene 10. Y esos 10 préstamos lo que harían sería financiar parte del presupuesto del año 2012, ¿no? Además de los que ya fueron aprobados, una parte se está utilizando este año de los recursos y otra parte, el saldo está para otros desembolsos del año entrante. Se tendría que recurrir, sí, a una emisión de bonos adicional, y eso tendríamos que solicitar al Congreso para nivelar esa posibilidad de un presupuesto adecuado, ¿no? O sea, de todas maneras habría necesidad de plantear una ampliación al presupuesto del año entrante. O sea, quien gobierne tiene que gobernar para el país, no con una bandera política, sino para el país. Y se necesitaría que se recurriera a una solicitud, una ampliación presupuestaria para ver de cubrir el financiamiento total del presupuesto, porque los 56.800 millones para los 59.347, pues faltarían unos 1.800 millones más o menos, que se debería recurrir a alguna fuente de financiamiento para adecuarla, o una ampliación ya con fuente de financiamiento, porque podría ser que aprueben la ley anti-evasión y solo ahí hay 1.169 millones.